La primera vez que vi la sangre en el rostro de mi hija no sentí miedo. Sentí silencio. Ese tipo de silencio que los soldados reconocen justo antes de apretar el gatillo. Ella lloraba, temblaba, murmurando algo sobre un hombre llamado Ryder. Pero en el instante en que vi la marca del cuchillo cruzándole la mejilla, supe que la paz había abandonado mi vida para siempre. Dale like al vídeo, suscríbete para más giros de traición y deja en comentarios desde dónde nos ves, tu ciudad o tu país. Dicen que hombres como yo no pueden llevar vidas tranquilas. Aún así lo intenté. Tras 14 años en Fuerzas Especiales, abrí un pequeño bar en el borde de un pueblo moribundo, el Blue Lantern. Servía cerveza, arreglaba sillas y me mantenía invisible. Mi hija Harper ayudaba detrás de la barra los fines de semana. Tenía 17 años, llena de sueños salvajes, y era la única razón por la que aún creía que el bien existía en este mundo. Durante 3 años vivimos de forma sencilla. Solo padre e hija sobreviviendo a días lentos y música de rócola. Sin titulares, sin enemigos, sin órdenes. Hasta la noche en que Ryder Malone entró en mi bar. No era de allí. Alto, con el cuerpo de alguien hecho de dinero, siempre rodeado de hombres que no pagaban sus bebidas. Había oído rumores, operaciones de bandas, envíos de motociclistas, cobros de protección, pero me mantuve al margen. Había peleado demasiadas guerras sangrientas como para empezar otra. Aquella noche, Ryder se fijó en Harper cuando le llevó su bebida, y la forma en que sus ojos la siguieron me revolvió el estómago. Bonita sonrisa, dijo, lanzándole un fajo de billetes. ¿Nunca pensaste en trabajar para alguien que pueda pagarte de verdad? Harper se quedó paralizada. Yo lo miré fijamente. Él sonrió aún más, esa sonrisa de depredador que aparece cuando la ley no puede tocarte. En ese momento entendí que el pueblo era suyo. A la mañana siguiente, ella volvió tarde de su turno nocturno en el restaurante. El pelo revuelto, las manos temblorosas. Cuando giró la cabeza, la luz del sol atravesó una línea roja en su mejilla. Fresca, profunda, limpia. No habló al principio. No hacía falta. Podía sentir el latido de su corazón desde el otro lado de la habitación. Fue Ryder, susurró con la voz quebrada. Dijo que era un mensaje para ti. Dijo que dejaras de proteger lo que no es tuyo. Cada palabra cayó como una bala. El mundo se quedó mudo. Quise correr, matar, abrazarla. Pero solo me quedé allí mirando esa marca que dividía su rostro en un antes y un después. Esa noche, cuando se quedó dormida, me senté solo en el bar. La rócola aún reproducía en bajo volumen esas viejas canciones country que antes amaba. El olor a whisky flotaba en el aire, mezclándose con una sensación que llevaba años enterrada. Ira con propósito. Revisé la cámara de seguridad sobre la estantería. Llevaba meses apagada, o eso creía. Al reproducir las grabaciones, los vi. 3 hombres arrastrando a Harper por el callejón mientras Ryder se apoyaba en la puerta trasera de mi bar, encendiendo un cigarrillo. No tenía prisa. Quería que se le viera. Y cuando uno de ellos le cortó la mejilla, sonrió a través del humo. Sentí el pecho oprimirse, no por miedo, sino por arrepentimiento. Había pasado años enseñándole a vivir sin la sombra de la guerra. Y de algún modo, la guerra nos había encontrado otra vez. Esa noche serví un vaso de whisky, no lo bebí. Me quedé mirándolo hasta el amanecer. Todo padre conoce la impotencia. Pero los soldados aprendemos a convertirla en cálculo. A la mañana siguiente entré en el cuarto trasero del bar y levanté la vieja tabla de madera junto a la pared del fondo. Debajo, una caja oculta. Polvorienta, cerrada, aún pesada. Mi vida antes de Harper sellada en su interior. Dentro estaba todo lo que me juré no volver a abrir jamás. Mi placa de fuerzas especiales, 2 fotografías y un mapa doblado con los bordes quemados. Una de las fotos era de una misión en Rumanía. El hombre a mi lado, ojos fríos, chaqueta negra, era Ryder Malone. Esa revelación casi me detuvo el corazón. No era solo un jefe de banda.
Había sido uno de los nuestros. La traición dolió más profundo que la cicatriz de Harper. Había formado parte de mi última misión. La que acabó con todo. La que provocó la muerte de civiles porque alguien vendió nuestras coordenadas. La que creí haber enterrado junto a mi carrera. Pero al parecer, él había reconstruido su imperio mientras yo me ahogaba en mis fantasmas. Bueno, los fantasmas no se quedan enterrados para siempre. Cerré la puerta del bar y apagué el letrero. Desde esa noche, el Blue Lantern dejó de ser un bar. Se convirtió en un campo de batalla que no había planeado luchar, pero del que ya no podía alejarme. Al amanecer, el silencio del pueblo se sentía más pesado, casi como una advertencia para que lo dejara todo estar. Pero cuando Harper tocó la cicatriz en sueños y susurró «No dejes que gane», algo dentro de mí se cerró con fuerza. Entendí que la venganza no era solo rabia. Era recuperar la parte de mí en la que mi hija aún creía. Y ese era el tipo de hombre más peligroso en el que podía volver a convertirme. La mañana siguiente al ataque se sintió extraña, silenciosa, densa, casi ensayada. El pueblo parecía igual, pero podía sentir miradas que no eran de vecinos. La llevé al colegio fingiendo normalidad. Ella no habló, solo miraba las gotas de lluvia resbalar por la ventana. Cada vez que tocaba la cicatriz que sanaba, el pecho se me encogía. Le dije que me encargaría de todo. Asintió sin creerme. En la comisaría, el aire olía a café quemado y abandono. El sheriff estaba tras su escritorio, con las botas sobre la mesa, mirándome con una sonrisa que no encajaba en su cara. Grabaciones así se pierden fácilmente en este pueblo, dijo, volteando el sobre que le entregué. Esas imágenes muestran a Ryder, le dije. Se encogió de hombros. Podrían mostrar muchas cosas. Ahí supe que Ryder no solo controlaba las calles. Controlaba la ley. Me fui sin decir nada más. Dentro de la camioneta, Harper esperaba. Su rostro reflejaba todas las preguntas que yo no podía responder. Arranqué el motor, pero ella me detuvo con un susurro. ¿De verdad importa ya? Importa para mí, dije. Volvimos a casa pasando junto a tiendas cerradas, con rostros ausentes tras los cristales. Gente evitando problemas, fingiendo no ver. Esa noche, el bar estaba vacío. Nadie apareció a tomar una copa. Ni siquiera la rócola quiso funcionar. Era como si el edificio entero presintiera lo que se acercaba. Apagué las luces detrás de la barra, serví un vaso y me senté a oscuras. Las paredes cargaban demasiada historia. Cada arañazo, cada hendidura, un registro silencioso de supervivencia. Pensé en mis viejas misiones, en pueblos donde los civiles dejaban de hablar días antes de una emboscada. El silencio, había aprendido, era la primera señal de control. Y ese pueblo estaba silencioso de la peor manera posible. Harper bajó con una sudadera, fingiendo no sentir la tensión. «Me voy unos días con mamá», dijo de repente. «¿No vas a ir?», respondí. «Ella te mantendrá alejada de lo que planeas. Está al otro lado del país y aquí estás más segura conmigo». Sus ojos se estrecharon, mezcla de enfado y decepción. «Más segura, papá, ya ni siquiera sabes en quién confiar». Tenía razón, pero no pude admitirlo, así que la dejé marcharse a mitad de la discusión, sus pasos resonando sobre unas tablas que se sentían más frías de lo normal. Cuando subió, abrí el armario inferior y saqué los libros de cuentas del bar. No eran sobre dinero. Eran sobre personas. Notas que había escrito durante el último año. Nuevos distribuidores, grupos en ascenso, nombres susurrados entre entregas. El nombre de Ryder aparecía 3 veces antes de la herida de Harper. Llevaba meses rodeando este lugar. Más tarde esa noche, un sedán blanco se estacionó frente al bar. Faros apagados. Permaneció allí 20 minutos antes de marcharse. Observé desde detrás de la cortina, respirando lento, entendiendo que estaba de nuevo en territorio conocido. Vigilancia enemiga con piel civil. A la mañana siguiente conduje hasta el viejo taller mecánico en las afueras.
Grant estaba allí, limpiándose las manos con un trapo que no había sido blanco en décadas. Me miró como si esperara a otra persona. «Logan, no me digas que has venido a pelear otra vez con el destino», dijo. «Vengo por un nombre», respondí. «El de quien ayuda a la gente a recolectar la verdad». Dudó, luego se inclinó. «No oíste esto de mí, pero hay una mujer llamada Natalie. Es lista, callada y sabe mirar donde nadie se atreve. La encontraría antes que ellos». Me fui sin decir más. Esa tarde encontré su oficina cerca de los muelles. Un letrero oxidado, cristal medio roto, la puerta sin cerrar. Estaba sentada tras un escritorio cubierto de fotos viejas, el pelo recogido como si no esperara visitas. «Eres el soldado convertido en cantinero», dijo en cuanto entré. «Ryder se ha encargado de que todos conozcan tu nombre. Entonces sabes por qué estoy aquí. Quieres justicia en un pueblo que no la vende barata». «No estoy comprando», dije. «Estoy cobrando». Algo en su expresión cambió. «Entonces puede que nos entendamos», murmuró. Pasamos horas hablando de registros, sistemas de vigilancia, operaciones locales, rutas de dinero que conducían a Ryder. Tenía notas, organizadas, detalladas, envíos ilegales ocultos en negocios legítimos, conexiones que llegaban a oficinas municipales. Cuando salí, la lluvia volvía a caer con fuerza. La camisa se me pegaba a la espalda. El mundo se sentía más pequeño, las esquinas más estrechas. Al girar hacia mi calle, un coche patrulla estaba frente al bar. El propio sheriff se apoyaba en él, el cigarrillo brillando en la oscuridad. Sonrió al verme. «Buenas noches, Logan». Solo asegurándome de que todo esté tranquilo. «Sí», dije. «Tranquilo. Tienes una hija. Manténla cerca». Tiró el cigarrillo y se fue despacio, lo suficiente para que entendiera el mensaje. «Coopera o pierde más». Entré en el bar. Las luces seguían apagadas. No me molesté en encenderlas. Harper dormía arriba. Podía oír el zumbido suave de su ventilador a través del techo. Fui al cuarto trasero y abrí de nuevo el monitor de seguridad. La cámara exterior mostraba una luz roja parpadeando en el callejón. Una cámara nueva, no mía. Alguien había reemplazado la antigua por tecnología actual durante la noche. Ahora me observaban, esperando ver si parpadeaba. Pero el entrenamiento de fuerzas especiales no se va. Desconecté mi red, arranqué el disco de respaldo y lo escondí tras la estantería. Luego me senté a oscuras, el bar vacío resonando con un pulso que no era música. Era propósito. Querían silencio. Querían miedo. Pero yo había sobrevivido a tormentas peores que Ryder Malone. Había visto desaparecer pueblos enteros de la noche a la mañana. No pensaba irme. Por primera vez desde el ataque a Harper, la rabia dentro de mí se sentía lo bastante fría como para controlarla. Porque lo que no entendían era que no necesitaba refuerzos para iniciar una guerra. El sueño no llegó fácil esa noche. Me quedé en el bar hasta pasada la medianoche, escuchando las viejas tuberías zumbar como fantasmas. La tormenta afuera lanzaba relámpagos que reflejaban mi rostro en el cristal. Cada destello mostraba a un hombre que había prometido no volver a ser este. Creí que retirarme de fuerzas especiales borraría la guerra dentro de mí. Pero la guerra nunca termina. Espera. Al amanecer supe lo que debía hacerse. Harper bajó con la sudadera, los ojos hinchados de llorar, creyendo que no la había oído. Le preparé el desayuno, hablé poco. No preguntó a dónde iba cuando salí horas después. Pero la forma en que se quedó junto a la ventana me dijo que sabía que no volvería temprano. La oficina de Natalie estaba en penumbra, el escritorio aún cubierto de archivos abiertos y notas garabateadas. No se sorprendió al verme. «No esperaba que te rindieras», dijo. «Yo no me rindo, me reagrupo». Sonrió apenas. «Entonces querrás ver esto». Giró el monitor. Fotos granuladas mostraban a Ryder junto a un hombre que no veía desde hacía años.
Su rostro me golpeó como un recuerdo que había intentado ahogar durante una década. Víctor Raymond, murmuré. ¿Lo conoces? Preguntó. Dirigía nuestro destacamento en el extranjero, dije despacio. Entrenó a Ryder. Creí que había muerto durante la extracción en Bucarest. Natalie frunció el ceño. Vivo y rico. Es uno de los inversores detrás de las empresas pantalla de Ryder. El estómago se me cerró. Víctor era un fantasma de mi pasado. Uno de esos soldados que se marcharon con medallas limpias y secretos sucios. Si financiaba a Ryder, esto no era solo una banda local. Era algo más profundo. Natalie sacó un plano desgastado. Ryder ha estado usando almacenes abandonados junto al río. No drogas, no armas, otra cosa. Estudié el diseño. Almacenamiento reforzado, cerraduras cifradas, respaldo energético, diseño de nivel militar, tecnología de mercado negro, murmuré. Chips de rastreo, hardware experimental, restos del gobierno. Me miró con cuidado. ¿Seguro que quieres tocar esto, Logan? Una vez entras, tu pasado no se queda enterrado. Mi pasado ya irrumpió en mi casa, respondí. Esa noche volví al bar con más preguntas que respuestas. Harper leía en el sofá, pero el libro estaba al revés. Alzó la vista rápido al verme. Encontraste algo, ¿verdad? Encontré un motivo, dije. Su mandíbula se tensó como la de su madre cuando algo la asustaba. No vas a volver a la policía. No. Entonces, ¿quién te ayuda? Nadie en quien pueda confiar. Se levantó, con la voz más baja. Papá, no quiero que te hagan daño por mi culpa. La miré y comprendí que aún no lo entendía. Esto no era por ella. Era por mí, por todo lo que dejé sin cerrar cuando abandoné mi antigua vida. Más tarde, cuando subió, volví a levantar las tablas del suelo. Bajo los metales y mapas descoloridos había un único USB que no tocaba desde hacía 12 años. Dentro había un archivo cifrado, un registro de cada misión clasificada que completó nuestra unidad y, más importante aún, de cada traición que nunca expusimos. Me senté ante el viejo portátil, introduje el código. Creí haberlo olvidado. Aún así se abrió. Allí estaban. Coordenadas, nombres, pagos. Víctor Raymond y Ryder Malone figuraban bajo una misión etiquetada Ravenite 7. Esa operación había sido borrada tras las bajas civiles. Pero estaba allí, ante mí. No era una cadena rota. Era un bucle intacto. El documento mostraba algo aún más oscuro. La misma ruta de armas que Ryder usaba ahora había sido asegurada por nuestra unidad para una misión encubierta. No creó su imperio. Lo recicló. El fracaso del gobierno se convirtió en su plano de poder. Ya no podía ignorarlo. Al día siguiente volví a ver a Natalie. Estaba en el muelle, lanzando migas a las aves, el abrigo ondeando con el viento frío. Le conté lo que había encontrado. Guardó silencio largo rato. Luego dijo que derribar a hombres como Víctor no termina en prisión, termina en funerales. Ya he enterrado a demasiada buena gente, respondí. Pueden quedarse con mi paz, pero no con mi hija. Me observó con atención. Si vas tras ellos, necesitarás pruebas más fuertes que la memoria. Las tengo, dije. Y sé cómo usarlas. Esa tarde conduje hasta el viejo depósito militar fuera del pueblo donde veteranos retirados guardaban su equipo. El hombre de la entrada, Colin, aún me debía algunos favores. Me prestó un grabador táctico antiguo y un pequeño dron, silencioso, de corto alcance, perfecto para observación nocturna. Al anochecer me situé a medio kilómetro del almacén de Ryder junto a los muelles. El cielo parecía amoratado, las nubes bajas, perros ladrando a lo lejos. El edificio brillaba tenuemente desde dentro, fluorescentes blancos sobre metal. Hombres entraban y salían moviendo cajas demasiado pesadas para envíos normales. Envié el dron mientras me agachaba tras una valla medio caída. La imagen parpadeó en el teléfono. Números pintados en cada caja.
series que coincidían con las de Ravenite 7. El pulso se me ralentizó. Prueba. Guardé el vídeo. Lo respaldé 2 veces. Entonces vi algo más. Un todoterreno negro acercándose a la puerta trasera. Ryder salió primero. Luego otro hombre. Mayor, con abrigo caro, pelo gris, postura militar. Víctor Raymond. No veía ese rostro desde Bucarest. Intacto al tiempo, intacto a la culpa. Habló en voz baja con Ryder. Ambos revisaron papeles antes de entrar juntos. Lo seguí a distancia, oculto tras contenedores. Las manos no me temblaban. Ya lo había hecho 100 veces en otra vida. Pero esta no era tierra enemiga. Era mi propio reflejo devolviéndome la mirada. Desde una ventana rota escuché fragmentos de su conversación. Fondos asegurados a través del puerto. Ninguna interferencia local. El mensaje al soldado ya fue entregado. Hablaban de mí. Cuando terminó la reunión, Víctor se fue primero. Ryder se quedó solo, caminando, encendiendo un cigarrillo con calma arrogante. Acerqué el zoom. Su rostro apareció nítido en la noche. La cicatriz en su cuello, la de nuestra última misión, seguía allí. Grabé 30 segundos más y me retiré antes de que muriera la batería. De vuelta en el bar conecté el material al disco de respaldo. Claro, estable, irrefutable. Harper bajó a mitad de la carga. «¿Estás trabajando otra vez?», dijo en voz baja. No levanté la vista. Algo así. Dudó en la puerta. Vi de nuevo un coche aparcado afuera. El mismo de anoche. Apreté la mandíbula. Sube. Cierra con llave. Papá. Esta vez obedeció. El clic de su puerta arriba me recordó lo último seguro que me quedaba. Cuando terminó la carga, apagué todo y revisé cada cerradura del bar. La medianoche cayó como polvo. Pero al salir al callejón para despejarme, lo vi. Uno de los hombres de Ryder, apoyado junto al contenedor, fingiendo fumar. Chaqueta demasiado gruesa para ese clima. Nuestras miradas se cruzaron un instante antes de que se perdiera en la oscuridad. No era casual. Querían que supiera que me vigilaban. Me quedé allí, en el aire frío, entendiendo algo esencial. Ryder no temía a la ley ni a la exposición. Temía que yo recordara quién era. Y poco a poco, estaba empezando a recordarlo todo. La mañana siguiente empezó con lluvia ligera golpeando las ventanas y el amargor del café pasado. Me apoyé en la barra observando cómo la llovizna difuminaba la calle. Harper estaba frente a mí con la sudadera bien cerrada, fingiendo leer sin pasar una sola página. El sueño no había tocado a ninguno. El aire entre nosotros estaba tenso, cargado de lo no dicho. Ella rompió el silencio. «No vas a parar, ¿verdad?» «No», dije. «Entonces al menos dime qué está pasando». La miré. La cicatriz empezaba a sanar, pálida en los bordes. «Déjame encargarme». «De acuerdo». Asintió, pero sus ojos decían que ya no confiaba en esa respuesta. Más tarde me reuní otra vez con Natalie en los muelles. Había impreso fotos del dron. El rostro de Ryder aparecía claro en cada una. Víctor también. El viento le movía el pelo mientras mirábamos el agua. «Es buena evidencia», dijo. «Pero si la subes a Internet, desaparecerás antes del amanecer». «No quiero un vídeo viral», respondí. «Quiero palanca». Natalie cruzó los brazos. «Entonces necesitas entender algo, Logan. Hombres como Ryder no se esconden por miedo. Se esconden porque este pueblo protege aquello de lo que se alimenta. ¿Crees que eres el primer hombre que va a por él? Enterra a las amenazas en silencio». «No soy como la mayoría», dije. Ella esbozó una sonrisa apenas visible. «Precisamente por eso podrías llegar a asustarlo de verdad». Cuando volví al bar, Harper ya no estaba. Su teléfono seguía sobre la barra, junto a una nota garabateada en una servilleta. «Voy a conseguir respuestas a mi manera».
Por un instante, el cuarto entero me dio vueltas. Cada instinto gritaba que había hecho algo imprudente. Me puse el abrigo y salí directo bajo la lluvia. No tardé en adivinar a dónde había ido. En el pueblo solo había un restaurante donde los hombres de Ryder se reunían sin molestarse en ocultarlo, el Silver Rail. Cuando entré, la música se cortó y las sillas dejaron de arrastrarse. Se giraron miradas, pero nadie habló. Y entonces, en el reservado de la esquina, la vi. Harper, sentada frente a uno de los lugartenientes de Ryder. Sonreía, inclinado demasiado cerca, con un anillo de oro raspando el borde de la mesa. Ella parecía acorralada, pero desafiante. Yo podía ver el miedo detrás de su calma. Ella no me vio entrar, pero él sí. Su sonrisa se retorció en algo cruel. Vaya, vaya, miren quién está aquí, dijo en voz alta. Papá vino a recoger a su valiente niñita. Ni parpadeé. Caminé directo hasta la mesa, la voz firme. Ella se va ahora. Y si vuelves a tocarla, pierdes esa mano. El tipo se rió, pero sonó forzado. Miró alrededor buscando respaldo. Nadie se movió. Puede que incluso esta gentuza reconozca el tipo de silencio que llena un lugar cuando entra alguien peligroso. Harper se levantó de golpe. Le rodeé los hombros y la saqué sin decir una palabra más. La lluvia nos empapó antes de llegar a la camioneta. No habló hasta que ya habíamos recorrido la mitad del camino a casa. Solo quería saber por qué lo hizo, dijo en voz baja. ¿Por qué Ryder me cortó? Pensé que si iba de fuerte, hablarían. No juegas con lobos para estudiarles los dientes, le dije. Le brillaron lágrimas, pero giró la cara hacia la ventanilla. Esa noche se acostó temprano, agotada por un miedo que no quería admitir. Yo me quedé abajo, mirando las estanterías detrás de la barra, alineadas con botellas de whisky viejo que no tocaba desde mis años de servicio. Si los hombres de Ryder querían vigilarme, les iba a dar algo que mirar. Llamé a Natalie. Vamos a hacer que crean que me rindo. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Le entregaré a Ryder una pieza que cree que quiere. Mi bar. Me acercará lo suficiente como para ver su operación por dentro. Es un riesgo del que no puedes volver atrás. No pienso volver, dije. A la noche siguiente, los hombres de Ryder entraron haciendo ruido, riendo, fingiendo ser clientes. El líder no iba con ellos, pero venían como mensajeros. Serví bebidas en silencio, medido, exactamente como esperaban que actuara un hombre al borde de rendirse. En la tercera ronda, uno se inclinó y dijo: «El jefe dice que si estás cansado de hacerte el valiente, te quita este sitio de encima. Trato justo, paz por propiedad». Yo sonreí como si ya no me quedara nada. «Dile a tu jefe que lo veré mañana por la noche». Cuando se fueron, Harper bajó las escaleras. «¿Qué acabas de hacer?» «Acordar algo que requiere que me subestimen», le dije esa noche. Cuando ella volvió a subir, llamé otra vez a Natalie. Llegó una hora después con una bolsa negra pequeña y su portátil. Sobre la barra sacó equipo, micrófonos, transmisores de sincronización, chips de rastreo más pequeños que una moneda. Juntos los colocamos en las vigas, bajo el mostrador, incluso dentro de la carcasa de la rócola. Cada rincón del Blue Lantern grabaría la voz de Ryder. Cuando terminamos ya era pasada la medianoche. La lluvia había parado, pero el trueno aún rodaba lejos, como un aviso. Natalie comprobó una última señal en su dispositivo. Los puntos rojos parpadeaban firmes. ¿Seguro que tu hija está arriba?, preguntó. ¿A salvo y dormida? A salvo y dormida, dije. Entonces mañana tendrás lo que quieres, la verdad en cinta. Al día siguiente abrí el bar temprano. Harper ayudó a limpiar mesas, aunque las manos no dejaban de temblarle. Cuando el reloj marcó las 8 de la noche, Ryder por fin llegó. Vino sin su séquito habitual, solo con 2 guardaespaldas de cuello rígido. Caminaba como si fuera dueño del aire. «Bonito sitio te montaste, soldado», dijo, sentándose en un taburete.
Lástima que no sepas protegerlo. Le serví un trago sin decir nada. Él me observó con atención. Así funciona esto, dijo. Me entregas los papeles de propiedad y yo me aseguro de que nadie vuelva a tocar a tu niña. Se me tensó la mandíbula, pero interpreté mi papel. Puede que esté cansado, dije despacio. Puede que quiera silencio otra vez. Sonrió con satisfacción. Hombre inteligente. Bebió un sorbo y paseó la vista por el local como si ya estuviera redecorándolo en su cabeza. Cada palabra que soltaba entraba directa a los micrófonos a su alrededor. Luego se inclinó hacia mí, bajando la voz. ¿Sabes? Casi admiré sus agallas. Tu hija no gritó, no se rompió. La criaste dura. Lástima que la dureza no sobreviva aquí. Por un segundo, el control casi se me escapó de las manos. Pero lo atrapé a tiempo. Frío. Silencioso. Disciplinado. Lo dejé seguir hablando. Por fin se levantó y palmoteó la barra. Mañana terminamos el papeleo. Se giró hacia la puerta con una mueca de triunfo. Hiciste lo correcto, soldado. Elige tus batallas. Cuando se fue, apagué las luces del bar. Harper apareció desde el hueco de la escalera, los ojos abiertos de incredulidad. ¿Le dejaste decir eso? Sí. ¿Por qué? Porque sus palabras acaban de convertirse en prueba. Natalie surgió desde fuera con el teléfono en la mano. Todo grabado, dijo. Calidad perfecta. Pero antes de que el alivio pudiera entrar, su cara cambió. Miró hacia la calle y susurró, «No estamos solos». Tras el ventanal, 2 coches estaban al ralentí. Los guardaespaldas de Ryder no se habían ido. Nos estaban vigilando, esperando ver qué hacemos. Harper me agarró del brazo. ¿Y si te vieron grabarlo? Entonces vendrán, dije en voz baja. Y cuando vengan, estaremos listos. Bajé las persianas despacio, cada movimiento tranquilo. Por primera vez desde la guerra, mi pulso se sintió estable, no por paz, sino por precisión. Afuera las calles siguieron en silencio, salvo por el zumbido de la venganza. Creyeron que me rendía. Acababan de confundir estrategia con miedo, y el miedo estaba a punto de cambiar de bando. Las siguientes 24 horas se estiraron más que cualquier guardia de combate que hubiera hecho en mi vida. Cada sonido dentro del bar se sentía más afilado. Cada rostro fuera significaba cálculo. Harper se quedó casi todo el tiempo en su cuarto, fingiendo dormir, pero paseando de un lado a otro. Yo oía sus pasos cruzar el suelo una y otra vez, tallando preocupación en la madera. Natalie pasó antes del mediodía con la copia de la grabación, guardada en 2 discos espejo. «Tienes suficiente para enterrarlo», dijo. «Legalmente, públicamente, como prefieras». «Aún no», dije. «Necesito que confiese lo que ha hecho. A Harper, a los demás a quienes ha herido. Entonces nadie podrá darle la vuelta». Me observó un largo momento. «No estás intentando sobrevivir a esto, ¿verdad?» «Estoy intentando terminarlo», respondí. Después de aquella noche, los hombres de Ryder dejaron de fingir. Aparcaban cada día afuera, caminaban en parejas cerca del callejón, dejaban colillas alineadas como advertencias en mi puerta. El sheriff no apareció ni una sola vez. Su silencio era su permiso. Al caer la tarde, el plan se volvió nítido en mi cabeza. Si no podía encontrar justicia por la vía legal, usaría exposición. No de la que se borra, de la que se emite en vivo. Esa noche, Natalie y yo condujimos hasta el bar rival en la carretera principal, el Mercury Line. El orgullo de Ryder, el lugar que usaba para reuniones, fiestas y control. Luces de neón rojas y violetas parpadeaban sobre el asfalto mojado. Dentro todo olía a dinero, puros importados, perfume barato, whisky caro servido por manos temblorosas. Me quedé en la entrada, mezclándome con su gente. Trajes, cuero, sonrisas falsas, hierro bajo cada abrigo. Uno de sus guardias me vio y soltó una risa a través del humo del puro. «Hay que tener valor para venir aquí».
El jefe dijo que lo habías dejado. Quizá vine a brindar por el trato, dije. Me dejó pasar. El bajo de los altavoces retumbaba tanto que hacía vibrar el cristal. Ryder estaba apoyado en la barra, rodeado de sus fieles, ese rey autoproclamado que confundía miedo con lealtad. Su sonrisa se ensanchó al verme. No creí que vendrías de verdad, dijo. Yo cumplo mis promesas. Quedamos a centímetros, con los destellos morados, luego azules, luego rojos pintándonos la cara. Por un segundo pareció teatral, como si llevara demasiado tiempo ensayando esa vida. Yo no llevaba nada visible salvo el móvil y unos papeles del bar doblados dentro de un sobre simple. Lo que Ryder no sabía era que Natalie había cableado el propio sobre. En la solapa interior había un transmisor fino sincronizado con su emisión en directo desde el Blue Lantern. Cada sonido de ese bar se estaba transmitiendo en silencio, enlazado a un acceso oculto en redes, proyectándose en las pantallas de 10 tiendas y cafés cercanos que habíamos sincronizado ese mismo día. Ryder hizo un gesto al camarero para que sirviera. Hagámoslo limpio, dijo. Un intercambio, sin drama. Tú me firmas el bar y nosotros olvidamos que tu familia existe. Diablos, hasta puede que deje que la niña conserve la cara. Sus hombres rieron. Yo no moví las manos. No lo entiendes, ¿verdad? Dije al fin. Crees que este pueblo te pertenece. Pero el poder solo es una historia que la gente deja de cuestionar. Sonrió con desprecio. ¿Y eso te convierte en qué? En el narrador. Solo en el final, dije. Bebió un sorbo y se inclinó. Deberías haber agachado la cabeza. Podrías haberte ido. Yo sonreí apenas. Deberías mirar quién está observando. La confusión le cruzó los ojos un instante, lo justo para saber que el golpe había entrado. Luego se rió como si no significara nada. Faroleas como un hombre sin respaldo. Detrás de él, los televisores de plasma del local parpadearon a mitad de un anuncio. Estática. Y luego, uno por uno, cambiaron la señal. Las grabaciones de mi bar llenaron cada pantalla. La voz de Ryder de la noche anterior, nombrando a Harper, llamándome débil, riéndose del corte en su cara. La música se detuvo. Todo sonido desapareció bajo un silencio atónito. Lo único que quedó fue su respiración. Su sonrisa se desmoronó. Se giró, mirando las pantallas, comprendiendo que lo que acababa de decir se repetía en bucle por medio pueblo. Mi rendición de escenario se acababa de convertir en su confesión pública. Un vaso se rompió en algún punto detrás. El pánico se abrió paso entre sus hombres. Jefe, alguien hackeó la señal. Ryder me agarró del cuello de la camisa con fuerza suficiente para escocer. La voz se le quebró. ¿Qué has hecho? Me acerqué. Dije la verdad más alto que tus amenazas. Me empujó hacia atrás, con los ojos desquiciados. ¿Crees que esto cambia algo? Para mí no, dije. Para ti, lo cambia todo. En la puerta ya se oían gritos afuera. Peatones, móviles grabando, una multitud formándose. En los pueblos pequeños, el ruido corre rápido cuando aparece en las pantallas. La violencia de Ryder ardió antes que su miedo. Sacó el arma, manos temblorosas, apuntándome al pecho. No saldrás vivo, dijo. Lo miré fijo. Ya estás muerto donde importa. Antes de que respondiera, aulló la primera sirena afuera. No era la policía. Era seguridad privada de territorios rivales que llevaban años esperando que él cometiera un error. Su imperio se alimentaba del miedo. Pero ahora ese miedo se volvía hacia adentro, sus propios hombres entendiendo que la protección se había evaporado. La voz de Natalie sonó en mi auricular. La señal está en todas partes. Cada bar, cada restaurante, lo han visto todo. Guarda las copias, dije en voz baja. Esta noche cerramos este capítulo. Dentro del Mercury Line el caos se abrió como una grieta. Botellas cayendo. Hombres gritando órdenes que nadie obedecía.
Yo retrocedí hacia la salida mientras Ryder ladraba amenazas que ya no significaban nada. Afuera, los Nians parpadeaban bajo la lluvia, reflejando rojo en los charcos revueltos por el movimiento. Al cruzar la puerta, miré atrás una vez. Ryder, solo en una tormenta de traición, buscando lealtad en rostros que ya no le devolvían nada. En la calle, el coche de Natalie chirrió al frenar junto al bordillo. Subí, soltando el aire cargado de adrenalina que me había sostenido hasta allí. «Está hecho», dijo. «Aún no», le respondí. «Está acorralado. Y los animales acorralados muerden». Condujimos dejando atrás las luces temblorosas del bar. La noche olía a lluvia y tabaco quemado. Me apreté las manos sobre las rodillas para frenar el temblor. A mitad de camino, el móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Ella está con nosotros. Ven solo si quieres recuperarla. Harper». Natalie vio mi cara cambiar y se quedó inmóvil. «No», susurró. «¿La tienen?», dije sin voz. «¿Y si es un farol?». «Porque Ryder puede perderlo todo, pero no va a perder la cara», contesté. Guardé el mensaje y lo reenvié al portátil de Natalie. «Si no vuelvo, sueltas todo a las autoridades y a la prensa». «No hables así», dijo. «No hay otra forma, Natalie». Ella negó con la cabeza, las lágrimas casi rompiendo su calma. «No puedes pelear cada guerra solo, Logan». Me giré hacia la ventanilla empapada de lluvia. Esta empezó solo. Cuando detuvo el coche a una manzana de mi bar, bajé y miré la carretera oscura frente a mí. Los charcos reflejaban las luces como fragmentos de otro mundo. Un mundo del que yo había escapado, pero que me había seguido hasta casa. En algún lugar, Harper me esperaba. Y esta vez, nadie más pagaría el precio de mi pasado sin cerrar. No le dije a Natalie a dónde iba porque habría intentado detenerme. El mensaje decía, «Ven solo». Eso hice. La lluvia no había parado. Ahora se sentía más pesada, cubriendo las calles con líneas plateadas y niebla. El mundo se hacía más pequeño. El tipo de noche en la que la verdad se esconde en sombras. Mis botas no hicieron ruido al cruzar por detrás de la gasolinera desierta hacia los patios industriales. Cada paso me recordaba que esto no era un rescate. Era represalia disfrazada de amor. Los hombres de Ryder querían cambiar miedo por paz. Iban a aprender que yo ya no negociaba con miedo. El viejo almacén al borde del pueblo se alzaba delante. Una sola luz parpadeaba dentro, débil, inestable. Por las ventanas sucias los vi. 4 hombres, uno sujetando a Harper en el centro, una mano apretándole el brazo con demasiada fuerza. Sus ojos se agrandaron al verme entre las grietas. El hombre a su lado se giró. No era Ryder. Era su segundo, un matón llamado Mason. Dio un paso al frente sonriendo. «Ryder está ocupado recogiendo los pedazos de tu numerito», dijo. «Pero yo me encargo de que reciba un mensaje». «No he venido a hablar», dije. Mi voz sonó extraña, despojada de todo lo suave. Antes de que respondiera, las luces titilaron. La tormenta cortaba la energía a intervalos. Aproveché la oscuridad, me moví más cerca con el mismo ritmo silencioso que usaba en infiltraciones años atrás. Cuando la luz volvió, yo estaba a 5 pasos más. Mason no se dio cuenta al instante. «Tu bar ya no es tuyo», dijo en voz alta, arrastrando a Harper hacia el centro. «Tu truquito de grabación no cambió nada. La policía lo enterrará. Siempre lo hacen». «Esta vez no», dije. Frunció el ceño. La lluvia afuera ocultó el rumor bajo de motores acercándose, 3 coches cerrando el perímetro. Por un segundo, Mason creyó que eran sus refuerzos. Entonces la puerta del almacén se abrió y Víctor Raymond entró. Era más viejo de lo que recordaba, pero cargaba la misma autoridad. Voz calma, corazón frío. «Mason», dijo Víctor. «A un lado. Ya has hecho suficiente». «Jefe, está aquí por la chica». «Sé por qué está aquí». Víctor lo cortó,
clavando los ojos en mí. Y quiero oír lo que cree que está haciendo. Esto termina esta noche. Tú entrenaste a Ryder. Financiaste su podredumbre. Dejaste que convirtiera un pueblo en su nueva unidad. Eso es culpa tuya. La sonrisa de Víctor apenas se movió. ¿Crees que la exposición rompe a hombres como nosotros? Nosotros escribimos el guión que intentas representar. Hizo un gesto a Mason. Mete a la chica en el coche. Esa orden me reventó la sangre. Me moví primero. Los siguientes segundos fueron puro instinto. Sin heroísmos, sin ruido, precisión. Me deslicé entre sombra y metal. Usé una cadena suelta del techo para desarmar a Mason y lo estampé contra una caja. Su arma patinó sobre el suelo mojado, fuera de alcance. Harper se agachó tras una viga, respiración rápida, cortante. Víctor no se movió. Solo observó, sereno, clínico. «Aún eres eficiente», dijo. «Casi se me olvidaba esa parte de ti». Me quedé allí respirando fuerte. «Tú no echas de menos a nadie, Víctor. Solo los reemplazas». «Tienes razón», dijo. «Y tú eras mi mejor plan de reemplazo hasta que te dio por tener conciencia». A lo lejos se escucharon sirenas, no como esperanza, sino como sincronía. Probablemente llamadas falsas de Ryder para controlar el relato antes de que empezara. Víctor miró su reloj y luego asintió hacia dos hombres cerca de la puerta. «Quémalo», ordenó en voz baja. Esa palabra me activó algo por dentro. No temían un arresto. Estaban borrándolo todo, incluida la prueba que Natalie y yo habíamos construido. «¿Dónde está la copia del servidor?», exigí. Víctor soltó una risa corta. «¿De verdad crees que íbamos a dejarte llevar la única copia? La oficina de Natalie fue comprometida anoche. Esa cintita desapareció». Un escalofrío me subió por la columna. Si decía la verdad, todo nuestro caso se había convertido en ceniza. Por un instante, el silencio volvió a mandar en el aire. Humo, lluvia, tensión. Entonces la voz de Harper lo cortó. «Papá», susurró. «Su teléfono». Sus ojos saltaron a la mano de Víctor. Lo entendí al instante. Si los discos habían desaparecido, la operación seguía gestionándose desde algún sitio. Los datos dejan huellas, y más con un tipo como él. Víctor notó mi mirada. «Ni se te ocurra», dijo seco. Aún así di un paso. El disparo estalló, uno, luego dos. El hombro me ardió, pero me mantuve en pie. Me lancé detrás de un bidón metálico, rodé hacia adelante, agarré el arma que Mason había soltado y disparé 2 veces. Fallé a propósito. Solo necesitaba distraer. Mientras el almacén estallaba en gritos y movimiento, Harper se arrastró hasta mí, me agarró de la muñeca y me tiró tras la cobertura. «Papá, estás sangrando», dijo. «No es la primera vez», murmuré. «¿Estás bien?». Ella asintió, temblando, intentando ser valiente a través del miedo. Casi podía olerlo. Los hombres de Víctor se dispersaron para reagruparse. Pegado al bidón, susurré, «A mi señal, corre a la puerta lateral». «Papá, no». «Corre». Ella corrió. Yo la seguí unos segundos después, el dolor expandiéndose, caliente, pero controlable. Saltamos a la lluvia, esprintando hacia la carretera medio iluminada. La voz de Víctor resonó detrás, tan serena como siempre. «No vas a correr más rápido que lo que eres, Logan». No nos detuvimos. Metí a Harper en la camioneta que había dejado tras la valla, arranqué y me lancé por la carretera trasera rumbo a los muelles. Cuando la adrenalina bajó, el peso de lo que había dicho pegó más fuerte que la bala. La cinta desaparecida. Sin eso, la verdad volvía a ser rumor. Para cuando entramos en el pueblo, apenas podía mantener el volante recto. La sangre me empapaba la manga. Harper apretaba un trapo contra la herida, lágrimas resbalándole por la cara aunque intentaba ocultarlas. «Me salvaste», dijo en voz baja. «Todavía no», respondí.
Natalie abrió la puerta del bar antes de que llamara. Tenía la cara pálida, los ojos desquiciados. Reventaron mi oficina, soltó antes de que yo hablara. Todo borrado, discos desaparecidos, sistemas fritos, incluso las copias en la nube. Como si nunca hubieran existido. Me dejé caer en una silla, agotado. Entonces empezamos de nuevo. ¿Desde qué? Controlan la prensa local, al sheriff, cada canal que importa. A mí no, dije bajo. Harper se quedó detrás de mí, y en sus ojos había algo nuevo. No solo miedo, determinación. Podemos reescribir lo que borraron, dijo. Si se llevaron todo, construimos evidencia nueva. Aún tenemos las ubicaciones de los almacenes, ¿no? Natalie asintió despacio. Algunas. Quizá era locura. Quizá puro instinto de supervivencia. Pero los tres sentimos algo encenderse en ese instante pequeño. Un nuevo frente formándose. Afuera, el trueno volvió a rodar. En algún lugar, Ryder y Víctor estaban limpiando el desastre que creían cerrado. Yo miré la cicatriz de Harper. Una línea que antes significaba miedo ahora tallaba a otra cosa. Creen que quemando la verdad la borran, dije, flexionando la mano temblorosa. Pero hay cosas que no desaparecen tan fácil. Natalie me sostuvo la mirada, firme. Entonces cazamos fantasmas con fuego, dijo. Me levanté despacio, el dolor convirtiéndose en propósito. Las luces del bar parpadearon y volvieron. El zumbido de la electricidad llenó el silencio. La guerra ya no estaba esperando. Ya estaba aquí. Y esta vez no era silenciosa. Los puntos en mi hombro picaron toda la noche, pero no dormí. Me senté en la barra mientras el bar permanecía a oscuras, el zumbido del frigorífico marcando el tiempo. Harper y Natalie se habían desplomado en los sofás de arriba, fingiendo no oírme pasear. Al amanecer me había aprendido de memoria el sonido de la lluvia, el mismo ritmo que me mantenía despierto en el extranjero. Esto ya no era una misión. Era personal, y eso era peor. A media mañana, Natalie extendió sus notas sobre la barra. 3 direcciones de almacenes seguían destacadas. Lugares que Ryder usaba para almacenaje y transferencias de dinero. Dentro, esperábamos encontrar los restos de lo que Víctor quería borrar. Necesitaremos ayuda, dijo. Lo que quede allí ya no lo protegen matones de calle. No confío en la ayuda, dije. Cada vez que he trabajado con un equipo desde que me retiré, ha terminado en traición. Antes de que respondiera, una voz grave sonó a mi espalda. Eso mismo me repetía yo. Me giré, el instinto tensándome el cuerpo. No era la voz de Víctor Raymond. Era otra, más vieja, áspera, gastada por los bordes. Víctor Price, mi antiguo oficial al mando, estaba en el marco de la puerta. No lo veía desde antes de dejar el servicio activo. Parecía ahuecado por el tiempo y la culpa. No deberías estar aquí, dije. Oí que por fin despertaste, respondió. ¿Cómo me encontraste? Señaló los titulares en la pantalla del móvil de Natalie, en silencio. Vídeo de bar local expone a presunto líder de banda. Has hecho suficiente ruido como para despertar a los muertos, dijo Víctor. Y no soy el único que está mirando. Por un momento, el aire se congeló entre nosotros. Yo te enseñé a desaparecer, Logan, dijo. Antes sabías que sobrevivir significaba silencio. Intentaron reescribir la cara de mi hija, respondí. ¿Crees que me importa el silencio ahora? Víctor dio un paso más. El hombre que financia a Ryder, Víctor Raymond, no era solo alguien de tu antigua unidad. Era más profundo de lo que creíamos. Dirigía un programa no oficial, fuera de los libros. Contrataba mercenarios con autorizaciones del gobierno y luego usaba esos mismos activos contra civiles cuando se acababa el dinero. Ahora está borrando pruebas, quemando los registros que demuestran que alguna vez existió. Natalie frunció el ceño, encajando las piezas. ¿Y dices que Ryder cobraba por gestionar la limpieza a nivel local? Víctor asintió.
Una cara conveniente. Músculo desechable. Pero si Raymond de verdad está perdiendo el control, borrará a todos los que haya usado, incluido Ryder. Esa frase quedó colgando. Un tipo como Ryder, sabiendo que su final se acerca, solo podía significar una cosa: violencia sin consecuencias. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Los ojos de Víctor se suavizaron. Asegurarme de que no termines esta pelea como la terminamos nosotros, medio vacío y solo. No respondí. La vieja lealtad me retorció por dentro como alambre. Yo nunca culpé a Víctor por dejar la unidad. Culpé a los fantasmas que nos llevamos con nosotros. Antes de irse, dejó un sobre la barra. Dentro había fotos satelitales, horarios y un archivo sellado marcado confidencial, unidad recuperada. No es mucho, pero es suficiente para encontrar a Ryder antes de que Raymond lo borre a él también. Si lo terminas, los terminas a los dos. Cuando salió, Natalie desplegó una de las fotos. Están moviendo equipo esta noche, dijo. Parece que están vaciando el último muelle, el South Pier. Entonces Harper bajó medio despierta, el pelo recogido. Te vas otra vez, ¿verdad? Dudé. Ella suspiró y se sentó frente a mí en un taburete. Cuando mamá se fue, me dijiste que la valentía no es pelear, es quedarse. Entonces, ¿cuál es esta? No pude responder como ella quería. La que te permite dejar de huir. Ella parpadeó para contener las lágrimas. Entonces llévame contigo. Harper. Ya no soy una niña, papá. Entrenaste soldados durante años. Puedes entrenar a tu propia hija por una noche. Su voz no tembló. Había acero debajo, algo que no le había oído antes. Natalie me miró y asintió despacio. Te va a estorbar menos de lo que crees, dijo en voz baja. Y así terminamos los tres cerca del South Pier al caer la noche. Yo, Harper y Natalie nos instalamos en un aparcamiento de camiones abandonado, frente al almacén que los hombres de Ryder estaban despejando. La niebla rodaba baja, amortiguando los bordes del sonido. Le di a Harper unos prismáticos. Tú te quedas aquí. Sin discutir. Ella asintió, agarrándolos con fuerza. No me muevo a menos que me lo digas. Natalie revisó el grabador. Nos queda un transmisor funcionando de la instalación del bar. Solo corto alcance. Servirá, dije. Solo necesitamos la voz de Ryder hablando con Raymond durante 1 hora. Nada se movía salvo trabajadores del muelle cargando cajas pesadas. El aire olía a diésel. Entonces unos faros cortaron la niebla. 2 todoterrenos negros entraron, uno por cada extremo del muelle. Los reconocí al instante, el tipo de vehículos que Víctor Raymond usaba en transportes encubiertos. Se abrió la primera puerta. Ryder bajó, andando de un lado a otro como un hombre acorralado por el destino. Se abrió la segunda. Raymond salió, tan sereno como siempre, envuelto en un abrigo demasiado limpio para esos muelles. Incluso desde lejos se notaba que la conversación iba mal. Ryder golpeó un contenedor con el puño, gritando palabras que el viento se tragaba. Raymond solo negó con la cabeza, imperturbable. Luego se giró, le hizo un gesto a uno de sus guardias y caminó de vuelta hacia el coche. Ryder se quedó inmóvil. Lo entendí. Raymond no había venido a hablar. Había venido a eliminar a su lastre. El guardia levantó el arma. Sin pensarlo, me moví. El rifle tronó una vez antes de que llegara. Me lancé contra el guardia de lado y la bala se fue abierta. Ryder retrocedió, aturdido un segundo. Me vio y el reconocimiento ardió detrás de su rabia. «¿Tú?», escupió. «Yo», dije. Raymond se metió en el SV, dejando a Ryder para que muriera en el muelle. Estrategia típica, enterrar la culpa haciendo que los testigos se maten entre ellos. Pero esta noche, los testigos eran distintos. Ryder ya no era el villano de la historia. Era otra pieza del imperio de alguien más. Me apuntó con el arma, temblando. «Debí haber rematado a tu hija».
Así jamás habrías vuelto a ver la luz del día. ¿Qué? ¿Ahora te crees un salvador? No. Soy la consecuencia. Peleamos. Dos veteranos rotos golpeándose en la oscuridad. Él era más joven, más rápido. Yo era más cruel, más metódico. El hombro me gritaba, pero no me importó. Terminó contra el borde de hormigón cuando su agarre falló y yo giré su propio impulso. Cayó con fuerza, sin aire. Ryder, dije, arrodillándome. Raymond no va a salvarte. Su voz se quebró. Va a matar a todos. ¿Crees que puedes detenerlo? Quizá no, pero puedo asegurarme de que no vuelva a esconderse. Saqué el dispositivo de grabación sujeto a mi chaqueta y le acerqué el micro a la boca. Dímelo todo. Sus ojos saltaron a Harper, quieta cerca del camión, paralizada. Exhaló una vez y empezó a hablar. Cada nombre, cada pago, cada encubrimiento. Salió como una confesión a borbotones. Cuando terminó, yo ya sabía lo suficiente para destrozar el imperio de Raymond. Pero al girarme para hacerle una seña a Natalie, una explosión lejana encendió el muelle como un sol. El SV de Raymond desapareció en una bola de fuego que hizo temblar el suelo. Los ojos de Ryder se abrieron, la comprensión llegando demasiado tarde. Todo había estado cableado desde el principio. Lluvia de escombros ardientes sobre el agua. Ryder jadeó una vez, susurró bastarde y se quedó quieto. El muelle ardía mientras corríamos de vuelta al camión. Harper me apretaba el brazo, llorando en silencio mientras el humo cubría el cielo detrás. Esa noche miré desde lo alto de una colina. El incendio seguía creciendo. Cada reflejo cruzaba la cicatriz de Harper. Se fue, susurró. No, dije, la voz baja, firme. El que importa no se ha ido todavía. Está mirando a ver si me detengo aquí. Natalie se apoyó en el capó, pálida de cansancio. Entonces, ¿qué sigue? Miré las luces de la ciudad a lo lejos, temblando como estrellas cansadas. Ahora llevamos la prueba a la gente que él no puede comprar. Por primera vez en años, casi sonreí, porque aún no sabían quién era yo de verdad. Solo habían despertado al padre que creían ya roto. El amanecer rompió gris y pesado, de esa luz que hace más difíciles de esconder los secretos. No dormimos. Natalie nos condujo de vuelta al bar por caminos secundarios, los nudillos blancos sobre el volante. Harper iba en silencio a mi lado, mirando el grabador en mi regazo. Las últimas palabras de Ryder quedaron capturadas limpias, la voz rompiéndose mientras enumeraba cada trato sucio de Víctor Raymond. Es suficiente para acabar con él, dijo Natalie por fin. A nivel federal. Ningún sheriff local puede enterrarlo. Es más que suficiente, asentí. Pero todavía no lo entregamos. El bar se sintió distinto cuando entramos. Aire rancio, la barra intacta desde la noche anterior. Harper subió a asearse. Conecté el grabador al portátil de Natalie y vi la forma de onda trepar y golpear con la confesión de Ryder. Nombres, fechas, rutas bancarias. La red completa de Raymond al desnudo. Mi antiguo comandante Victor Price llamó una hora después. ¿Viste lo del muelle? Imposible no verlo, dije. Está cerrando cabos sueltos. Ryder era la cara. Tú eres el siguiente en la lista. Entonces asegúrate de que no lo sea, respondí. Me envió unas coordenadas y colgó. Una casa segura a las afueras, propiedad de un juez retirado que odiaba la corrupción más de lo que amaba la jubilación. Ve esta noche, decía el mensaje. El juez Arlón espera. Trae todo. Al caer la tarde, la tensión se quedó pegada al bar como humo. Harper bajó vestida sencilla, mochila al hombro. Voy, dijo antes de que yo discutiera. No, papá. Esto también termina conmigo. La cicatriz le atrapó la luz. Ya no estaba pidiendo permiso. Natalie asintió. Tiene razón. 3 es más seguro que 2. Salimos al anochecer. Luces del camión apagadas hasta la autopista.
La casa segura se escondía tras pinos, una cabaña que parecía olvidada, pero zumbaba con cámaras nuevas. El juez Arlón nos abrió. Mediados de los 60, ojos afilados, voz de grava. Logan Price, dijo. Había oído de ti antes de que entraras. Espero que bien, respondí. Da igual. Enséñame lo que traes. Dentro, paredes de madera y estanterías llenas de expedientes. Escuchó la grabación 2 veces, la cara inmóvil. Cuando terminó, se recostó. Esto imputa a Raymond por crimen organizado, conspiración, intento de asesinato. Los fiscales federales se lo comerán vivo. ¿Y ahora qué? Preguntó Natalie. Presento una moción sellada mañana. Protección para ustedes hasta el juicio. Un alivio pequeño, real, pasó por el pecho. Por primera vez desde que la sangre de Harper cayó en mi suelo, respiré más fácil. Nos quedamos esa noche. Arlón hizo filetes simples en un fuego exterior. Harper se rió por primera vez en días contando anécdotas del bar. Natalie anotó cosas en una servilleta. Yo me eché atrás, dejando que el calor me entrara. Pero la paz nunca dura en guerras como esta. A medianoche, ruedas crujiendo sobre grava. Faros barriendo la cabaña. No era un coche, eran 6, cristales tintados, motores al ralentí. Arlón se levantó primero. Mi escolta, demasiados, dije. Apagamos las luces. Harper agarró un atizador de la chimenea. Natalie miró el móvil. Sin señal. Arlón sacó una escopeta de un armario. Nos han cortado las líneas. Voces afuera, amortiguadas. Hombres de Raymond peinando el perímetro. Me asomé entre las cortinas. 12, armados fuerte, moviéndose como profesionales tácticos. Saben que estamos aquí, susurró Natalie. Siempre lo saben, dijo Arlón. El primer disparo reventó la ventana frontal. Cayó lluvia de cristal. Empujé a Harper detrás del sofá y devolví fuego a ciegas a través del marco. Arlón flanqueó por la izquierda, la escopeta tronando, 2 cayeron afuera, gritos cortando la noche. Embistieron la puerta, la madera se astilló. Agarré el cable de una lámpara, lo arranqué y lo usé como garrote contra el primero que entró. Cayó ahogándose. Natalie le apartó el arma de una patada. Arriba, Harper gritó. Habían flanqueado una ventana lateral. Arlón subió cojeando, una bala le rozó la pierna. Maldijo y siguió disparando. La voz de Raymond llegó por un megáfono desde fuera. Entrégame el grabador, Logan, o el juez se desangra despacio. Miré a Arlón, sudor en la frente, la pierna apretada con su propio cinturón. No lo hagas, gruñó. Pero Raymond no iba a esperar. Granadas cegadoras estallaron por la ventana de la cocina. Humo, tos, ojos ardiendo. Nos replegamos al cuarto trasero. Harper pegada a la pared, ojos abiertos, firmes. Vi el espejo sobre la repisa, viejo, rajado en un borde. En el reflejo, sombras acercándose. Y algo encajó. La cabaña no era solo refugio. Estaba cableada. Las cámaras de Arlón. Monitores en espejo. Le dije a Natalie, coge el portátil del juez. Lo entendió. Lo encendió mientras yo cubría la puerta. Aparecieron las tomas, ángulos exteriores mostrando a los hombres de Raymond rodeando, caras claras. El líder gritaba órdenes, mencionando puntos de entrega, rutas de escape, y todo quedaba grabado automáticamente. Afuera, Raymond salió del SV, ya sin megáfono. Alto, abrigo abierto, la confianza tallada en la forma de andar. No tenía prisa. Sabía que tenía tiempo. Abrí una rendija en la ventana trasera y lancé el grabador a los matorrales, a unos 30 metros. Cayó suave. Luego grité, lo bastante alto para que lo oyeran, está ahí fuera. Cogedlo. Sus hombres se dispersaron, buscando sombras. Raymond frunció el ceño, escaneando la oscuridad. Ese segundo de confusión fue nuestro.
Cargué a Arlon, le pasé el brazo por mi hombro. Natalie tomó la mano de Harper. Salimos por una trampilla del sótano que Arlon nos había mostrado antes. Un túnel estrecho bajo los cimientos hasta la línea de árboles. La voz de Raymond retumbó detrás. «Encontradlos». Avanzamos lento entre pinos, el peso de Arlon frenándonos. Empezó a llover otra vez, tapando pasos. A medio kilómetro llegamos a mi camioneta oculta. Subimos y condujimos en silencio hasta ver las luces de la carretera. Natalie revisó el portátil. Las cámaras habían captado todo, sus caras, sus órdenes. A Raymond dirigiendo el ataque. Con hora y fecha. Arlon tosió sangre en un trapo. Ya está. Ahora sí. Nos recibió un puesto federal 2 condados más allá, terreno neutral. El agente Blake nos atendió sin preguntas primero. Escuchó ambas grabaciones. Vio las imágenes de la cabaña. Su rostro se endureció línea a línea. «Esto es irrefutable», dijo. «Raymond está acabado. El operativo sale al mediodía. Nosotros observamos desde una sala lateral mientras despegaron helicópteros. Harper se apoyó en mí, la cicatriz escondida bajo el pelo. Se acabó. Casi, susurré. Llegó el mediodía y las noticias explotaron. Las cadenas emitían en directo, el FBI asaltando oficinas de Raymond, almacenes, muelles. Detenciones en cada canal. Y allí estaba Víctor Raymond, esposado en la entrada de su propia casa, el rostro vacío como piedra. Con él se desplomó el imperio de Ryder. El pueblo por fin exhaló. Aquella noche, de vuelta en el bar, la gente fue entrando a cuentagotas, no a beber, sino a dar las gracias en silencio. El sheriff evitaba mi mirada. Harper limpiaba la barra sonriendo de verdad por primera vez. Natalie alzó un vaso por los cabos sueltos. Arlon llegó más tarde, cojeando, con el bastón en la mano. «Juicio en 60 días», dijo. «Tú testificas». Yo asentí. Cada palabra. Pero cuando las luces se apagaron y se fueron, yo salí solo al callejón. La cicatriz en la cara de Harper no era la única marca que quedaba. La mía era más profunda. Y junto al contenedor, una sombra seguía allí. Demasiado quieta. Aún no había terminado. La sombra junto al contenedor no se movió cuando me acerqué. La lluvia goteaba constante desde la escalera de incendios, formando charcos a mis pies. Mantuve las manos sueltas, la respiración pareja, los hábitos viejos no mueren fácil. La figura se enderezó despacio, la cara partida por la luz de la farola. No era uno de los hombres de Raymond. Era Grant, el mecánico, empapado hasta los huesos. «Tienes una pinta horrible», dijo en voz baja. «Me siento peor», respondí. «¿Qué quieres?» Los federales han reventado todo lo que tocó Ryder. Pero a Raymond le queda una última jugada. Me tendió un papel arrugado, un manifiesto de almacén fechado ayer. Un último envío camuflado dentro de una ruta legal de camiones. Van a mover lo que queda esta noche. Pruebas, dinero, todo lo que lo ata a la cúpula. Lo doblé y me lo guardé en el bolsillo. ¿Por qué me lo dices? Porque Ryder le cortó la cara a tu niña, y yo también tengo una hija. Se dio la vuelta y desapareció en el callejón antes de que pudiera decir nada más. Dentro del bar el silencio pesaba demasiado. Harper barría cristales del caos de antes. Sus movimientos eran cortantes, decididos. Natalie guardaba el portátil, mirándome de reojo. ¿Vas a por ello? Sí. Solo. No hay elección. Harper dejó de barrer. Papá. Levanté la mano. Tú te quedas aquí. Cierras todo. Ella cruzó los brazos, los ojos encendidos. Esto ya no es solo por mí. Es por el pueblo. Por toda esa gente a la que él obligó a callar. Natalie asintió. Tiene razón. Vamos juntos una última vez. Salimos a medianoche. La camioneta rugía abajo, rumbo al polígono de camiones en las afueras.
La niebla colgaba espesa. Los faros abrían pasillos estrechos. El manifiesto nos llevó al muelle 17. Un contenedor enorme preparado como una caja fuerte. Guardias patrullando en círculos perezosos. El último salvavidas de Raymond. Aparcamos a medio kilómetro. Nos acercamos a pie por zanjas de drenaje. El hombro me latía a cada paso, pero el dolor afilaba el enfoque. Natalie llevaba el grabador, Harper, los prismáticos. Sin armas, solo sombras y silencio. Desde la cobertura vimos a 3 hombres descargar cajas bajo focos. Sus voces bajas dejaban trozos de frase. El jefe dijo que lo quememos todos si los federales se acercan. Otro encendió un cigarrillo. Raymond ya está en el agujero. ¿Qué le importa? Entonces Harper susurró, «Mira, la puerta lateral». Un sedán negro apareció sin hacer ruido. Se abrió la puerta. No era Raymond. Era su abogado, Preston, traje impecable pese a la hora. Ladró órdenes, la voz clara. «Cargad rápido. El jet sale en 2 horas. Las pruebas vienen conmigo». Natalie activó la grabación. Cada palabra entró limpia en el dispositivo. Preston se metió en el contenedor y salió minutos después con un maletín de acero. Pequeño, pesado, de esos que no guardan archivos digitales sino papeles demasiado letales para dejar huella. Lo metió en el maletero, cerró de golpe. «Plan», murmuró Natalie. «Sigue el coche», dije. «Nos llevará al final de la jugada». Lo seguimos a distancia, faros apagados, usando puntos ciegos de camiones. Preston conducía raro, mirando espejos demasiado. A medio camino hacia el aeródromo, se metió en un descampado. Maniobra para sacudirse colas. Nos agachamos. Él bajó con el móvil en la oreja. «Está asegurado. El avión de Raymond espera». Una vez en el aire, nada conecta de vuelta. El grabador de Natalie lo captó perfecto. Pero Preston no iba solo. 2 coches sin marcar lo flanqueaban. Uno era del sheriff. El otro tenía matrícula federal. Placas compradas y limpias por fuera. «Ese es nuestro sheriff», respiró Harper. «Y un federal», añadí, con la garganta apretada. Preston colgó y volvió a subir. Salieron en convoy cerrado hacia una pista privada a 5 millas. Valla alta, pista iluminada, un único jet con combustible y motor en marcha. Los guardias en la entrada los dejaron pasar. Nosotros dejamos la camioneta, cortamos la valla con los alicates del kit de Natalie y nos arrastramos bajo la malla, el corazón golpeando tierra. El rugido del jet crecía. Preston aparcó junto a la escalerilla, maletín en mano. El sheriff se le acercó, asintiendo. Cielo limpio, sin colas. Y entonces vi al agente Blake. «Nuestro contacto». Negó con la cabeza. «No tan rápido». La confusión atravesó la cara de Preston. Blake levantó una placa de verdad. «FBI». Se acabó hablar. El refuerzo se abalanzó. Helicópteros martillando el aire. Focos inundando la pista. Preston salió corriendo hacia el jet. El sheriff apuntó a Blake. El caos estalló. Me moví sin pensar. Me lancé contra el sheriff en mitad de su gesto. Cayó contra el hormigón. El arma salió patinando. Harper gritó, «¡Cuidado!». Preston volvía con el maletín alzado como un arma. Natalie se lanzó y le trabó la pierna. El maletín voló, se abrió y los papeles se desparramaron. Fotos de sobornos, imágenes del ataque a Harper, libros de cuentas de Ryder. Guardias disparando a lo loco. El equipo de Blake respondió con disparos medidos. 2 cayeron, el resto esposado. Preston, de rodillas, intentaba recoger documentos. Yo le clavé la muñeca contra el suelo. Se acabó. Escupió tierra. ¿Crees que esto me termina? Raymond compra jueces más arriba que el tuyo. Blake se arrodilló a su lado. Ya no. La moción del juez Arland se desclasificó hace 1 hora.
Tu jefe está en máxima seguridad. Las sirenas se acercaban. Los federales registraron el jet. Pilotos rendidos, manos arriba. El contenido del maletín fue embolsado como evidencia. Una cadena irrompible, desde el cuchillo de Ryder hasta el imperio de Raymond. Harper estaba temblando, pero erguida, la cicatriz atrapando el resplandor de la pista. «Lo tienen todo», susurró. «Todo», confirmó Blake. «El juicio empieza el mes que viene. Vosotros testificáis». Yo asentí. Todos. Al amanecer, los furgones de prensa saturaban la entrada del aeródromo. Titulares nacionales. El imperio de un líder criminal cae en una redada del FBI emitida en directo. La cara de Ryder aparecía en fotos antiguas. La detención de Raymond con traje, fría, perfecta para portada. El pueblo despertó con una libertad que no recordaba. De vuelta en el Blue Lantern, los vecinos llenaron cada taburete. No por pena, sino por respeto. Grant alzó una cerveza. Por el hombre que recordó cómo se pelea en silencio. Harper sirvió rondas sonriendo enorme. La primera sonrisa real en meses. Natalie me tocó el brazo. Luego. Has salvado más que a tu familia. Lo hicimos, corregí. El coche del sheriff estaba vacío afuera. Incautado. Ya no había ojos vigilando. Esa noche, Harper y yo nos sentamos en el techo, las luces del pueblo suaves debajo. Ella se tocó la cicatriz sin darse cuenta. ¿Alguna vez se va? No, dije. Pero te recuerda lo que sobreviviste. Apoyó la cabeza en mi hombro. El silencio por fin se sintió como paz. No el silencio pesado, sino uno ganado. La caída de Raymond se expandió rápido. Asociados delatando por acuerdos. Abogados inhabilitados de la noche a la mañana. El federal corrupto, el primer dominó. 2 semanas después, Harper empezó clases de defensa personal, no por venganza, sino por fuerza. Y dio la primera a ella misma. Chicas del pueblo llegando tímidas, pero decididas. Yo miraba desde la puerta con el pecho lleno. El bar siguió abierto, pero más tranquilo. Ya no había miedo en el aire. Una tarde, Victor Price pasó a verme. Mi viejo mando. Terminaste lo que nosotros no pudimos, dijo. No, respondí. Solo lo que un padre empieza. Dejó una medalla sobre la barra. La mía, de vuelta. Yo la guardé. Algunas noches aún oía la lluvia como advertencia, pero ahora lavaba limpio. El fantasma de Ryder se quedaba en murmullos, pero su reino era polvo. El último día de juicio, el aire de la sala estaba cargado de una tensión tan espesa que se podía morder. Periodistas abarrotando las filas del fondo, los susurros se apagaron cuando entró el juez. Víctor Raymond estaba sentado, pétreo con su mono, los ojos fijos al frente como si pudiera empujar el veredicto con la mirada. Su imperio de sombra se caía en directo ante el país, pero él aún cargaba esa arrogancia vieja, la que se le incrusta a hombres que creen que el poder sobrevive a las esposas. Harper fue la primera en subir al estrado. Caminó firme, sin maquillaje ocultando la cicatriz, solo ella, real, intacta por dentro. La sala entera se inclinó cuando habló. Ryder no solo me cortó la cara, dijo con una voz clara, pareja. Cortó a todas las familias que mantuvo calladas en este pueblo. Pero un miedo así no dura cuando una sola persona se levanta. Se escucharon jadeos. La mandíbula de Raymond se contrajo. La primera grieta. El jurado asentía. Algunos se limpiaban las lágrimas. Sus palabras no estaban ensayadas. Salían de meses de dolor convertido en acero. Luego fui yo. Cero emoción. Solo hechos fríos. Las imágenes del dron del almacén. La confesión de Ryder con nombres, fechas, pagos. Las cámaras de la cabaña captando al comando de Raymond en plena acción. Las copias de Natalie. La moción del juez Harlan. Cada hilo regresaba a Raymond. El abogado intentó objetar. Especulación.
El juez Harland lo cortó en seco. Abogado, esto no es especulación. Es una cadena que usted no puede romper. Su bastón golpeó una vez, marcando el punto. Una herida en la pierna, una insignia de la pelea. La deliberación duró menos de 3 horas. Culpable. Crimen organizado. Conspiración. Agresión con intención de aterrorizar. Cadena perpetua. Sin libertad condicional. Preston, su abogado viscoso, había cantado días antes por un acuerdo, detallando cómo Raymond transfirió sobornos a la cuenta offshore del sheriff. Incluso el contacto federal Blake quedó expuesto como doble agente, pudriéndose ahora en el mismo sistema. Afuera, los flashes nos cegaron. Harper se cubrió los ojos y luego me miró con una sonrisa que se abría entera. Papá, de verdad ganamos. La abracé, la voz espesa. Tú ganaste desde la primera noche. No te rompiste. Natalie estaba cerca, brazos cruzados, sonriendo suave. El pueblo va a hacer una fiesta tranquila en el nuevo bar esta noche. ¿Te apuntas? No me lo pierdo, dije. El Blue Lantern estaba vivo bajo manos nuevas. Plantas en estanterías, familias en mesas, risa saliendo por la puerta. La gente hacía fila para estrecharme la mano y pagar rondas que no me dejaban costear. Grant me dio una palmada en la espalda y susurró: «Vi a tu niña testificar, orgulloso se queda corto». Harper servía como si el sitio le perteneciera. La cicatriz atrapaba la luz como metal. Ya nadie miraba raro. Era solo ella. Natalie alzó un vaso por los cabos atados en silencio. Arlon entró cojeando, bastón pulido, y brindó por el padre que enseñó a vengarse con justicia. Brindamos despacio, el peso levantándose vaso a vaso. Pero la curación real empezó 3 días después, cuando nos fuimos al norte. Sin fanfarrias. Sin despedidas largas. Camioneta cargada ligero, ropa, sus cuadernos, mis herramientas de tallar. Encontramos una cabaña escondida entre colinas, un arroyo murmurando detrás de pinos espesos como paredes. El aire olía a tierra y libertad. Ya no diésel ni callejones mojados por lluvia. La primera mañana, el sol entró dorado entre ramas. Harper se levantó temprano, botas puestas antes del café. Los senderos llaman, dijo. Caminamos kilómetros ese día. Dibujó aves en el agua. Flores silvestres cabeceando con el viento. Yo la miraba desde el porche, cuchillo firme sobre la madera. Tallé un pez simple. Escamas capturando la luz. Mantener las manos ocupadas mantenía a los fantasmas quietos. Las semanas se fundieron en rutina. Ella montó asesoría online. Hablaba con chicas con cicatrices como la suya. Voces temblorosas que, al otro lado, se volvían fuertes. No se trata de olvidar, les decía. Se trata de adueñarte de la marca. Una tarde, con el fuego crepitando bajo, me enseñó la pantalla. 10 nombres nuevos esperando. Lo entienden porque tú me enseñaste. Yo tallaba más lento ahora. Piezas alineadas sobre la repisa. Pájaros en vuelo. Un mango de cuchillo grabado con sus iniciales. No por dinero. Por paz. Natalie subía algunos fines de semana. Traía tartas del pueblo y noticias del bar prosperando. Víctor Price enviaba fotos, reuniones del antiguo equipo. Mi sitio vacío, pero honrado. Grant arreglaba la camioneta y me mandaba herramientas por correo. Una noche fría, el cielo se llenó de estrellas como medallas olvidadas. Harper se sentó con las piernas cruzadas junto al fuego, las llamas bailándole en la cara. Echo de menos la rócola a veces, admitió. Yo también, dije. Pero la canción del arroyo es mejor. Se tocó la cicatriz sin darse cuenta y sonrió. Ya no tira. Se siente como yo. Asentí, con un nudo en la garganta. Es la parte más fuerte que tienes. La lluvia llegó meses después, golpeando el techo suave, limpiando los senderos. Ya no había advertencias en las gotas. Solo renovación.
Harper mentorizaba a tiempo completo. Chicas conduciendo horas para verla. Su risa llenaba la cabaña. Libre, grande. La mía se mantenía callada, pero más profunda. Vendí algunas tallas localmente, lo recaudado fue al fondo de víctimas del pueblo. Natalie se casó un año después. Sencillo, junto al lago, nos invitó. Bailamos torpes bajo farolillos. Arlon se retiró de verdad, escribió un libro sobre corrupción en pueblos pequeños. El pueblo renombró una calle sin ponerle nombre a nadie en concreto, solo a los supervivientes. Algunas sombras aparecen en momentos quietos, pero ya no persiguen. El cuchillo de Ryder marcó carne. Nuestra lucha remendó almas. Padre e hija cosidos por fuego, de pie, enteros. La paz no es ausencia de guerra. Es lo que construyes después. Y nosotros construimos algo que no se rompe. Amigos, si este viaje te golpeó el pecho y te dejó sin aire, deja tu like para mantener vivo el fuego. Significa muchísimo. Y dime en comentarios desde dónde nos ves, tu ciudad, tu país. Y también quiero saber esto, ¿qué traiciones te atrapan más? Secretos de pareja, puñaladas de familia, regresos silenciosos, sé real. Yo voy a convertir esas mismas historias en los próximos thrillers. Suscríbete para que no se te escape la siguiente saga de justicia. Giros que te van a sacudir por dentro. Nos vemos allí. Mantente firme.